Regresamos de la pausa a la segunda hora de emisión de Universo Médico, periodismo científico a través de la radio. Y esta mañana, mire, no solamente, digo, antes de presentar a nuestro invitado, que ya le había comentado a usted que tendríamos un experto en materia de farmacovigilancia. Muchas gracias, ingeniero Quique Ruelas, por seguir operando esta transmisión y además, pues apoyándonos aquí en algunas cosas que luego se suscitan y que, bueno, tenemos que atender y que nos echan la mano sus compañeros, siempre atentos, amables. Tengo el dato, porque mire usted, Birmex, sí, efectivamente está en Secretaría de Salud. Birmex, que todavía existe, pero en el membrete, publica que en el año 2000 México perdió su autosuficiencia en producción de vacunas. Y hay seguramente más información acá porque se tapa un poquito la pantalla. En el año 2000, nomás cheque quién era el presidente en el año 2000 y ya, no se da cuenta. Entonces, la marca esta Birmex, que tiene un nombre que seguramente ahorita voy a checar cuál es, por acá dice arriba, ¿qué significa Birmex? Birmex son los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCB. Es una empresa propiedad del gobierno federal que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas, fagoterápicos y productos de diagnóstico clínico. La pregunta es, ¿Birmex está trabajando? ¿Está produciendo vacunas? Si dice mismo Birmex que en el año 2000 perdimos nuestra autosuficiencia y soberanía biológica. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta al gobierno federal para ver qué está pasando, si todavía siguen sosteniendo un armatoste que no está produciendo nada. Mire usted, nuestro invitado esta mañana, él es médico cirujano y partero, en su generación 1994-1998, titulado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una maestría en psicoterapia breve sistémica por el Instituto Jalisciense de Estudios Sistémicos, diplomados en Relaciones Públicas, Desarrollo de Competencias Gerenciales, Mercadotecnia Estratégica, Redacción de Estudios Científicos, por cierto, con mi queridísima amiga y mi maestra Ana María Contreras, Farmacología Aplicada por parte de la Universidad de Guadalajara, y algunos cursos relevantes, congresos nacionales de farmacovigilancia, congresos nacionales de psicoterapia, conceptos de misión, visión y estrategia. Y tiene pues una experiencia laboral interesante, muy importante, en diferentes laboratorios farmacéuticos nacionales particularmente y algunos transnacionales como puede ser Teva, ¿no? Creo que ahí estuviste en Teva. Yo le doy la bienvenida esta mañana al doctor Joseph Cristian Orac González. Nomás tienes nombre de extranjero, pero eres más tapatío que los tamales, ¿no? Es correcto, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Acércate el micrófono, por favor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio. Y pues esperamos que esta plática sea de mucho provecho. Creo que finalmente el tema de los medicamentos pues es un tema que a todos nos impacta. Todos en algún momento somos pacientes y todos estamos de alguna manera expuestos a cualquier tipo de reacción adversa por parte de los medicamentos. Vamos a platicar un poco de qué se trata esto de las reacciones adversas. Es algo más cotidiano de lo que pudiéramos imaginar. Si hacemos un poco de memoria, todos hemos sido víctimas de alguna reacción adversa de algún medicamento, así sea algo tan sencillo como somnolencia, como náusea, como algún rash, como alguna alergia. Vamos, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que nos tomamos algún antiinflamatorio y de pronto nos duele un poco el estómago, o que nos tomamos algún antihistamínico y nos da un poco de sueño. Entonces, bueno, pues esto es parte de la realidad, es parte del riesgo-beneficio que tienen todos los medicamentos. Ningún medicamento es completamente seguro, eso es una realidad. Y esto no tiene que ver necesariamente con la calidad de los productos. Vamos a platicar un poco del tema de la idiosincrasia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es un medicamento que puede ser seguro para algunos, a otras personas puede hacerle daño. Entonces, es por esto que es muy importante conocer qué es la farmacovigilancia y
tener un poco más en mente, tener un poco más clara la cultura del reporte. A veces decimos, es que no es importante, ya sabemos que este producto provoca irritación gástrica o ya sabemos que este antibiótico puede provocar algún tipo de alergias. Sí, correcto, pero de todos modos a la autoridad sanitaria, en este caso a la COFEPRIS, sí es muy importante que tengamos estadísticas, que tengamos números locales, que tengamos datos en pacientes, en personas mexicanas. ¿Para qué? Para poder hacer una detección oportuna de señales. Es decir, podemos contar con estudios maravillosos en todo el mundo, pero estos estudios no necesariamente nos representan a la población mexicana. ¿Por qué? Por diferentes cosas. Genéticamente podemos ser y somos bastante diferentes. Nuestro peso, nuestra estatura, nuestros hábitos dietéticos. También esto es una parte importante que hay que tener en cuenta, por lo cual los medicamentos siempre se van a comportar diferente en las diferentes poblaciones. Entonces, esto es una buena razón para hacer farmacovigilancia. Por otro lado, bueno, pues es por el bienestar de todos, es por la seguridad de todos los mexicanos, de todos los pacientes. ¿Por qué? Porque si no tenemos datos concretos, si no tenemos una buena cultura del reporte, la realidad es de que los laboratorios no vamos a poder hacer un manejo adecuado de los riesgos. ¿Qué sucede cuando tú, paciente, cuando tú, compañero médico, tienes conocimiento de una reacción adversa y la reportas? Bueno, pues ya aquí el laboratorio farmacéutico, el laboratorio productor, ya podrá tomar las medidas necesarias para tratar de mitigar o tratar de minimizar los riesgos que tiene todo tipo de medicamentos. ¿Cómo qué medidas? Bueno, pues cosas tan sencillas como incluir esa información en el apartado de reacciones adversas dentro de la información para prescribir, o bien incluso se puede incluir un instructivo en el material de empaque, o sea, en la caja del producto, o bien incluso si fuera una situación nueva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues se le puede incluso enviar una carta al médico informando de la nueva información de seguridad que tiene este producto, que tiene este medicamento. Entonces, bueno, pues son diferentes actores los que conformamos la farmacovigilancia. Inicialmente, bueno, antes podíamos llegar a pensar que la farmacovigilancia era únicamente tarea de los doctores. Hoy en realidad, pues no, hoy se considera a toda la cadena productiva, desde la parte del desarrollador, el laboratorio farmacéutico, el médico, la persona que lo comercializa puede ser la persona de farmacia, ya sea adentro o afuera de un hospital, pero sobre todo el mismo paciente. Es muy importante que el mismo paciente comunique cualquier riesgo, comunique cualquier reacción adversa o sospecha de reacción adversa preferentemente a su médico. Si por alguna razón no tiene un médico que le haya prescrito el medicamento, bueno, pues puede reportarlo directamente al laboratorio farmacéutico. Si lee el material de empaque, es decir, la caja, bueno, pues va a ver, este medicamento está producido por tal laboratorio. Entonces, es muy sencillo, es más sencillo de lo que uno cree. Simplemente, bueno, pues basta con ver si el mismo material tiene algún correo electrónico o algún teléfono. Y si no lo tiene, bueno, pues se puede meter a algún buscador, se puede meter a Google, por ejemplo, y bueno, pues ya busca el nombre, ¿no?, del laboratorio y puede hacer contacto con quién, pues preferentemente con la unidad de farmacovigilancia del laboratorio. En el caso de RAM, bueno, pues tenemos una unidad muy, muy completa y tenemos, bueno, tres personas que estamos encargados exclusivamente a monitorear la calidad, seguridad y eficacia de nuestros productos. Entonces, ¿de qué manera se hace? Bueno, pues se recibe cualquier tipo de reporte y en caso de que se tenga un reporte completo, se reporta a las autoridades sanitarias. ¿Qué es un reporte completo? Es algo muy sencillo. Un reporte completo debe de tener 4 puntos muy importantes. Debe de tener el nombre del medicamento, debe de tener el nombre de la reacción adversa, que fue lo que me produjo, el nombre del paciente o, si no el nombre, por lo menos una clave que me ayude a identificar que una persona tomó ese medicamento y que no se duplique. Y por último, un informante. Con esas 4 cosas tan sencillas podemos hacer un reporte válido para la autoridad sanitaria y obviamente en la medida que sea más completo va a ser más fiable esa información. ¿Qué es un reporte más completo? Bueno, pues ya no solamente incluye el nombre del medicamento, la reacción, el paciente y el informante. Un reporte más completo ya nos incluye fecha de inicio del tratamiento, cuándo terminó el tratamiento, cuál fue la consecuencia de esta reacción adversa, terminó, no terminó,
¿O qué fue lo que sucedió? ¿Tuve que tomar un medicamento para contrarrestar la reacción adversa? ¿O se dio de manera espontánea? Por último, si se tuvo una readministración positiva, esta información también es muy importante. No siempre está disponible. ¿Qué es una readministración positiva? Que yo me tomo un medicamento, tengo una reacción adversa, suspendo el medicamento, desaparece la reacción adversa, vuelvo a tomar el medicamento y vuelve a aparecer la reacción adversa. Esto ya nos habla de una causalidad muy clara. Pues muy interesante, doctor Cristian, quien además es gerente de farmacovigilancia de RAM. Muchas gracias a RAM por prestarnos al doctor Cristian esta mañana y nos da mucho gusto. Además le doy la bienvenida, las gracias al compañero Ariel porque está aquí el día de hoy realizando la grabación de este programa para instalarlo luego en la página de RAM y en los canales que ustedes tienen. Interesante porque luego lo que acabas de comentar, doctor, el auditorio ve en las cajitas, precisamente en el empaque, y dice farmacovigilancia@cofepris.gov.mx. Entonces de pronto dicen, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Para qué sirve? Pues precisamente sirve y se trata de lo que acaba de escribir el doctor hace un momento, nuestro invitado esta mañana, y que de alguna manera vamos a ampliar después de este corte de mensajes porque hay más cosas que queremos compartirle a usted con nuestro invitado el día de hoy, precisamente el doctor Joseph Cristian Orac González, gerente de farmacovigilancia del laboratorio RAM. La pausa, Universo Médico, solo aquí en DK. Regresamos de la pausa, Universo Médico, periodismo científico a través de la radio. Gracias a quienes están comunicando a través de redes sociales, nos están mandando saludos. Pueden enviarnos sus preguntas, sobre todo usted vía telefónica lo quiere hacer, 33 36 47 8383, 33 36 47 74 81. Desde luego también estamos en este momento en Facebook Live, puede hacerlo a través del chat del Facebook Live. Con mucho gusto le contestamos, le pasamos la pregunta a nuestro invitado esta mañana. Salvador Mena, gracias, te mando saludos. Seguimos platicando con nuestro gerente de farmacovigilancia de RAM, laboratorio RAM, el doctor Joseph Cristian Orac. ¿Eres Orac o le hay que ponerle J como alemán? Efectivamente es Horak. Horak González. Qué bueno que me corriges porque, bueno, ya ves la pronunciación. Tengo muchos años que estudié locución, ya se me olvidaron muchas cosas, ¿no? ¿Cómo empieza, doctor Cristian? Platícanos. ¿Cómo se da esta cuestión de la farmacovigilancia? Vaya, un poco de historia, por decirlo así. Qué bueno que preguntas, doctor. No es nada nuevo esta situación de la farmacovigilancia. Estamos hablando de que las primeras reacciones adversas pues sucedieron desde el año 1890, cuando se utilizaba todavía el cloroformo durante la anestesia. Bueno, pues fue aquí donde tuvimos las primeras muertes por depresión cardíaca. Hubo algunos casos, pero bueno, también hubo otros casos importantes, por ejemplo, de necrosis hepática por algunos medicamentos para tratar la sífilis. Hubo casos de muertes por insuficiencia renal, por vehículos, por dietilenglicol en una buena cantidad de niños, pero el hecho más importante, el hecho más significativo fue alrededor de los finales de los años 50 con el uso de la talidomida que se utilizaba para tratar las náuseas durante el embarazo. Bueno, pues aquí pasó una situación extraordinaria que sí se salió de todo control. Una vez que salió este medicamento por un laboratorio alemán precisamente para tratar, como les comentaba, las náuseas, bueno, pues empezaron a observar algunos casos de focomelia. ¿Qué es esto de la focomelia? Pues es una malformación en los bebés, en los recién nacidos, en los que prácticamente nacen con los bracitos y con los piecitos pegados al tronco. Es decir, que la longitud de sus piernas y de sus brazos pues prácticamente es mínima o no existe. Entonces, pues esto alarmó a buena parte de la comunidad europea porque pues empezaron con 10 casos, 20 casos, 50 casos, cuando esto era pues algo extremadamente raro, era algo que no sucedía. De pronto ya eran 1,000 casos, 5,000 casos, 10,000 casos de focomelia y dijeron, bueno, pues esto ya es alarmante, aquí está pasando algo. Se asomaron a ver qué había pasado en otras agencias sanitarias y pues vieron que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, la focomelia no era un problema. Prácticamente pues, la conocían en los libros, la conocían de manera anecdótica,
pero pues era algo que no era parte de la realidad. Entonces, ya haciendo un poco de estadística. Pero Estados Unidos no utilizaba talidomida, entonces. No la autorizó en ese momento. No estaba autorizada no y es por eso que no tenían esos casos de focomélico. Claro. Entonces, pues ya algún vivaracho que hizo un poco de estadística dijo, oye, ¿sabes qué? Estos casos de focomelia surgen a partir de que la Autoridad Europea de Salud Sanitaria autorizó este producto. Talidomida. La talidomida. Entonces, pues ya había una relación causal muy clara entre el lanzamiento de este producto y la aparición gradual de los casos de focomelia. Entonces, ya no nada más en Europa, sino en todo el mundo, se creó una cultura a nivel mundial más importante, más significativa del compromiso, que era sacar un medicamento al mercado. Entonces, anteriormente a lo mejor pues no había muchísima diferencia entre lanzar algún producto alimenticio, algún producto cosmético al mercado. Pero ya después cayeron en la cuenta que sacar un medicamento era un compromiso muy importante porque podían aparecer precisamente este tipo de situaciones. Entonces, poco a poco más países fueron afiliándose al Programa Mundial de Farmacovigilancia y pues fueron tomando medidas más estrictas, más cuidadosas y se empezó a observar más estas señales de riesgo y posteriormente a prevenirlo. Ya podremos hablar un poco más adelante de esto, pero anteriormente quizás los médicos teníamos la creencia de que cuando un medicamento salía al mercado era porque ya podíamos estar muy tranquilos, muy seguros de que ese medicamento tenía calidad, seguridad y eficacia. Y pues esto es falso totalmente. La verdadera seguridad de los medicamentos se prueba a través de los años, a través de los programas de farmacovigilancia que cada país implementa. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando la autoridad sanitaria, no nada más de México, sino de cualquier país, otorga un registro sanitario, lo único que quiere decir es que hasta ese momento, con esa cantidad de pacientes tratados o expuestos, el medicamento ha probado que es eficaz y que es seguro, pero nada más hasta ese momento. ¿Cuáles son las reacciones adversas que nos arroja los primeros estudios, los estudios iniciales? Bueno, pues nos arroja los eventos o las reacciones adversas más frecuentes, pero hay reacciones adversas que no van a ocurrir en uno de cada 10 pacientes, de 20, de 50, sino van a ocurrir en uno de cada 500 pacientes o uno de cada 1000 pacientes. Entonces, este tipo de reacciones adversas que no son tan frecuentes, no nos arroja o no salen o no se evidencian en los estudios clínicos iniciales. Entonces, es por eso que la verdadera seguridad de los medicamentos se conoce hasta que este producto ya sale al mercado. Palabras más, palabras menos, ¿cómo son estos estudios iniciales para que nos otorguen la autoridad un registro sanitario? Bueno, pues primero se hace un estudio en animales y lo único que se busca pues es ver cómo se comporta ese producto. Es decir, es un estudio preclínico. Posteriormente se hacen estudios clínicos o estudios fase 1. ¿Cómo son estos estudios? Bueno, pues son estudios en pacientes sanos y en una cantidad muy pequeña de pacientes, 20, 30, más o menos. Y aquí lo único que vemos es cómo se comporta farmacológicamente este medicamento. No probamos eficacia todavía. Únicamente vemos cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina este producto. Posteriormente ya pasamos a un estudio fase 2. En esos estudios fase 2 ya se prueba la eficacia inicial del producto. Ya se prueba ahora sí en sujetos enfermos, pero se prueba en una cantidad muy pequeña de pacientes. A lo mejor aquí podemos hablar de 20 pacientes, 50 pacientes, 100 pacientes, qué sé yo. Ya tiene que ver con la frecuencia de la enfermedad y con los recursos que tenga el laboratorio. Entonces aquí ya podemos ver cuál sería la dosis que podemos utilizar para tratar ahora sí a un paciente enfermo, pero es un paciente enfermo ideal. Es un paciente enfermo que está perfectamente monitoreado. Es un paciente enfermo que se le están tomando estudios de laboratorio. Es un paciente joven, es un paciente que en caso de ser femenino, bueno, pues asegura que no está embarazada y nos empieza a arrojar entonces esta información de los parámetros iniciales de eficacia, pero también de seguridad. Luego ya tenemos un estudio fase 3, que este sí puede ser un poco más grande, puede ser multicéntrico, es decir, se puede hacer en diferentes hospitales, centros de investigación, incluso en diferentes estados, y ya nos da una información un poco más amplia. Pero quizás al final de todas estas fases de estudios, fase 1, fase 2, fase 3, bueno, pues puede que hayamos tratado quizás 100 pacientes, 200, 500, 1000, 2000, pero esta cantidad de pacientes no nos arroja la información completa de seguridad.
¿Por qué? Porque aparte están en un ambiente muy controlado. Por lo menos hasta el fase 2. En el fase 3, bueno, pues ya es un paciente a lo mejor que puede estar menos monitoreado. Pero ya cuando el producto sale al mercado y cuando el paciente ya lo toma, no solamente ese medicamento, sino con otro grupo de medicamentos, ya es cuando podemos empezar a conocer las interacciones que va a producir este medicamento. O bien, incluso los errores de medicación. O incluso los errores de automedicación o autoprescripción. Entonces, ya cuando el producto sale al mercado, pues ya no son miles, ya son millones de pacientes y ya es cuando nos arroja la verdadera información de seguridad. ¿Por qué? Porque pues de pronto el paciente puede olvidar cuál era la dosis y puede tener un caso de sobredosis. O bien puede que el paciente a lo mejor además de tener gripa, a lo mejor es hipertenso, a lo mejor es diabético, a lo mejor tiene otros problemas, por lo cual puede tomar pues ya no un medicamento, sino 2, 3, 4, 5 o más medicamentos. Es cuando ya conocemos la verdadera seguridad de los medicamentos. ¿Y cómo puedes ayudar tú como paciente a coadyuvar a la seguridad de los medicamentos? Bueno, pues en caso de que tengas cualquier tipo de reacción adversa, pues reportarla ya sea al laboratorio productor, ya sea a tu médico, ya sea a la autoridad sanitaria, pero sí reportarlo a alguno de los tres. Ahora, a veces pensamos que la farmacovigilancia únicamente es para reportar reacciones adversas. Y no. La farmacovigilancia es más amplia. La farmacovigilancia también debemos de reportar la falta de eficacia, por ejemplo, de un medicamento. Si yo me tomo un medicamento, por decir un antiinflamatorio, y el antiinflamatorio no me sirve para nada, o si me tomo un medicamento para la presión arterial y no me está bajando la presión arterial, también es algo que tendríamos que reportar. La falta de eficacia pues puede ser algo muy grave, puede ser incluso mortal. Pensemos a lo mejor en un antihipertensivo que no funcione, bueno, pues puedo tener una secuela grave por una crisis hipertensiva. O ya no decir de un anticoagulante, por ejemplo, que no haga su función, bueno, pues podemos tener problemas serios, ¿no? Entonces la falta de eficacia es algo que también se tiene que reportar. Interacciones medicamentosas. Yo me tomo el medicamento A, el medicamento B y tengo una potenciación, disminución de la eficacia o algún tipo de reacción adversa, también es algo que tendríamos que reportar. Si yo me tomo un medicamento y tengo una alteración en alguna prueba de laboratorio, también se tiene que reportar. Si una paciente embarazada toma un medicamento de manera accidental, quizás no sabe que está embarazada y tiene una reacción adversa, hay que reportarlo. Pero, cosa interesante, si toma el medicamento y no tiene una reacción adversa, también es muy importante reportarlo. ¿Por qué? Porque esto nos puede hablar cuando ya tenemos una cantidad suficiente de casos de que el medicamento puede ser razonablemente seguro durante el embarazo. Evidentemente no se pueden hacer estudios clínicos en embarazadas, pero es esta información que hace el reporte, que hace el paciente, la paciente embarazada, cuando ya se tiene una buena cantidad de estudios de casos de seguridad o de casos de éxitos de que toman un medicamento y no hay una reacción adversa asociada, ya el laboratorio productor y con una casuística importante, es decir, con una cantidad de casos grandes, bueno, pues ya pudiera decir, bueno, pues hasta el momento ha probado ser seguro este medicamento durante el embarazo. Sospechas de falsificación o sospechas de medicamento pirata también es un tema muy interesante y también es campo de la farmacovigilancia. Eso es muy interesante, ¿no? Porque eso lo vive la gente, es víctima la gente de lo que se llaman medicamentos pirata o medicamentos reetiquetados, inclusive medicamentos que ya caducaron y que les vuelven a poner la fecha de caducidad. Y esto es terrible, ¿no? Ahorita regresando nos platican más o menos los promedios de caducidad de un medicamento, porque luego hay dos teorías, ¿no? La teoría de la caducidad del medicamento en su fecha que se establece o una fecha adelantada. Hay quien dice que es 1 año, 6 meses, 2 meses de seguridad. Y hay una teoría que se ha publicado y republicado de que los medicamentos no caducan, que es una mentira, que es para que pues son intereses de los laboratorios. Que porque hace muchos años no había fechas de caducidad. Que es un tema, bueno, son dos temas muy importantes. Que hace mucho, y es cierto, yo tengo frascos de medicamentos de los años 50 y no tenían fecha de caducidad. Es curioso esto. Vamos a la pausa en Universo Médico, solo aquí en DECA. Pero bueno, seguimos platicando aquí en el estudio con nuestro invitado, que es experto en farmacovigilancia y que tengo yo una memoria de gallo porque tengo yo que ver el apuntador para acordarme el nombre. Entonces yo voy a pedirle que en la bata, por favor, no te creas, que te graben el nombre, no te creas. Joseph Christian
Jorac González. Además, nuestro gerente de farmacovigilancia de RAM, laboratorio RAM. Decíamos hace rato y decías algo muy interesante, reportar también cuando un medicamento en ciertas condiciones no te hizo mal. Y eso va a dar la pauta de que seguramente en esas condiciones el medicamento puede tener utilidad. Y cuántos medicamentos también, sus efectos secundarios son terapéuticos, ¿no? Ahí tienes a la famosísima atropina desde la época de los fenicios, ¿no? Uh-huh. La atropina que causa sequedad de boca, dilatación de las pupilas, constipación. Pero bueno, en caso, por ejemplo, cuando hay cialorrea, hay muchísima salivación por la picadura de un alacrán, la utilizamos con mucho éxito. O cuando hay una bradicardia, ¿no? Cuando hay una disminución de la frecuencia cardíaca, uno de sus efectos pues terapéuticos o secundarios es dar taquicardia, entonces lo utilizamos como terapéutica. ¿Cuántas cosas no hay de este tipo en la farmacología, en la farmacocinética, en la farmacodinamia y en la farmacoeconomía y en la farmaco que tú quieras, ¿no? Sí, es todo un tema, y ahorita que comentas esto, doctor, también me recuerda algo muy, muy interesante. Nuevas propiedades de los medicamentos. Exactamente. A veces tomamos un medicamento para una indicación. O los famosos pleiotrópicos, ¿no? Aquellos que dicen, es que este sirve para esto, pero también sirve para esto, otro. Así es. Lo que estás comentando en este momento. Así es. Y ha habido casos pues muy interesantes en la historia de la medicina en los cuales, bueno, pues se toma el medicamento para una indicación y el efecto secundario o el efecto no esperado llega a ser más potencial y llega a ser más interesante que el mismo uso inicial. Bueno, tienes el sildenafil, ¿no? El sildenafil, ahí está el famosísimo sildenafil, ¿no? Claro. Que fue investigado como un antihipertensivo y resultó ser útil para disfunción eréctil. Claro. Vieron que pues el efecto antihipertensivo pues era regular, que no iba a ser un producto estrella, y dijeron, bueno, pues este estudio ya no nos arrojó la información que queríamos. Vengan para acá las muestras. No, pues nadie quería entregar las muestras. Así es. O por ejemplo, productos, ¿no? que se utilizaban para tratar la depresión. Y pues como antidepresivos pues no eran tan buenos, pero pues resultó que eran buenos para controlar el peso. O medicamentos que se utilizaron como antihistamínico y que daban tanto sueño que pues mejor se indicaron para dormir. ¿Para dormir? Ajá, la misma ácido acetil salicílico, bueno, pues que también se le encontraron nuevas propiedades. O a las chicas o a las mujeres del auditorio pues también quizás hayan escuchado hablar de la toxina botulínica, que bueno, pues esta toxina se utilizaba para tratar el estrabismo, es decir, se inyectaba en los músculos extraoculares para evitar que ese ojo estuviera bailando. Pero pues, ¿qué creen? Que después de algunas aplicaciones, pues se dieron cuenta que se quitaban las arruguitas, que se quitaba la pata de gallo. Y dijeron, de aquí somos, ¿no? Y al final del día, pues fue la indicación más potencial de esta toxina. Una historia interesante, pues era una pareja de doctores, un dermatólogo, una oftalmóloga, y pues cada quien lo inyectaba para su fin y pues juntos descubrieron, ¿no? Entonces, como este tipo de descubrimientos, bueno, pues... Y les fue re bien y colorín colorado, ¿no? Porque además la toxina botulínica originalmente no era tan costosa. Viendo su demanda, hoy día es costosa. Así es. Sí, la vanidad pues cuesta. La vanidad cuesta y duele, ¿no? Cuesta y duele, dice, pero lo que cuesta la vanidad, ¿verdad? Ajá. Pero dicen que primero muerta que sencilla. Imagínate nada más, doctor. Así es, doctor. Pues sí, son de las cosas que hay que reportar también como parte de la farmacovigilancia. Si yo por error me tomé una cantidad muy elevada de cierto medicamento y no me hizo daño, también hay que reportarlo. Si me tomó una cantidad muy elevada de un medicamento y me hizo daño, pues con más razón hay que reportarlo. El mal uso, el abuso de los medicamentos también es campo de la farmacovigilancia. Y hace rato hacías una pregunta muy, muy interesante. Hablabas de la fecha de caducidad. Y es cierto, bueno, pues se tienen ahí cualquier cantidad de historias. De que sí, que los medicamentos que no caducan, o que si la fecha de caducidad cierta es 3 meses o 6 meses después de lo que viene el material de empaque. Bueno, pues aquí la recomendación más seria, más formal, es respetar la fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque pues finalmente estamos hablando de productos, estamos hablando de químicos, estamos hablando de sustancias que se degradan. Entonces, no podemos tener la certeza, después de esa fecha de caducidad, de que el medicamento siga dando el 100% de su eficacia terapéutica. Y más aún, que no sabemos si ese medicamento se expuso a humedad, si se expuso a un cambio de temperatura, o cuál fue el tratamiento que se le dio a ese producto. Entonces, con más razón, sí, la recomendación formal es respetar la fecha de caducidad.
Y más cuando hablamos de medicamentos que tienen más de una cantidad, más de un activo, por ejemplo los multivitamínicos, bueno, pues a veces con trabajo y llegan a la fecha de caducidad en buenas condiciones. ¿Qué es lo que pasa cuando se demuestra que el producto, que el medicamento tiene más eficacia durante su fecha de caducidad? Bueno, se puede ampliar esa fecha de caducidad. Se hacen estudios de estabilidad para ver que esos medicamentos se mantengan en buenas condiciones, que sigan siendo eficaces más allá de 2 o 3 años. Si se demuestra que el medicamento es estable, por ejemplo, para 4 años, bueno, pues se puede solicitar, se puede hacer lo propio para cambiar esa fecha de caducidad. Mientras eso no se haga y mientras se tenga cierta fecha de caducidad, esto quiere decir que las pruebas nos demuestran que dentro de ese tiempo, dentro de esos 2 o 3 años, el medicamento es estable, seguro y se puede utilizar. Eso es lo importante entonces en las fechas de caducidad y tomarlas en consideración, porque hay quienes, inclusive he oído algunos médicos, mi estimado doctor, que luego dicen, no hombre, los medicamentos caducados son bien buenos. Resulta que seguramente el control de calidad de laboratorios son tan buenos, tan estrictos, que no cabe duda que pueden traspolar la fecha de caducidad. Pero como tú dices, ya hay un control de calidad, hay un control visionario donde ya ustedes miden hasta cuándo la sal puede estar activa. Y a partir de esa fecha de caducidad, ir perdiendo, ir degradándose las sales, los químicos, máxime si son vitaminas, antibióticos. La cápsula cambia de color, el polvo del inyectable cambia de color. Lo hemos notado los médicos. Decimos, esto ya no sirve. Además tiene 2 años de caducidad, o tiene 6 meses y ya cambió, ya viró. Entonces eso es importante. Creo que tenemos una pausa, mi estimado Quique, mi estimado ingeniero Quique Ruelas. Hay una pausa. Seguimos platicando precisamente con el doctor Cristian Cristian Horak, nuestro gerente de farmacovigilancia de Laboratorios RAM. Universo Médico, solo aquí en DECA. Regresamos de la pausa, Universo Médico, periodismo científico a través de la radio. Ruth Rangel, muchas gracias, muy buenos días. Nos saluda, nos felicita. Gracias también saludamos y agradecemos que esté nuestro contacto a Horacio Villaseñor. Muchas gracias, Horacio. Marta Gaitán Facio. Julio, muchas gracias, doctor Julio, que nos estás escuchando. Salvador Mena, muy amable. Josué, muchas gracias. Agradecemos también los saludos. Por aquí tengo saludos. Marta Castañeda. Martita, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Y al doctor Donato Álvarez Romero. Donato, como siempre, bienvenido al programa y gracias por estarnos recibiendo. Médico, por cierto. Seguimos platicando con el doctor Cristian Horak, ¿verdad? Gerente de farmacovigilancia de RAM. Así que fecha de caducidad, respetarla, ¿no? Definitivamente. Ahí no hay que meternos en problema, porque vuelvo a repetir, yo me sumo a tu opinión en mi práctica profesional, ahora sí que diciendo, en mi experiencia, fuera de medicina basada en la evidencia, en donde la experiencia del médico también vale y la opinión del paciente vale. Yo creo que medicina basada en la evidencia es la democratización de la medicina en su práctica profesional, consensada, investigada a través de lo más relevante, lo más eficaz que puede haber para un paciente, pero también la experiencia del médico cuenta. Y yo me he fijado de veras, grajeas de X medicamentos que ya pasaron cierto tiempo, 3, 4 meses o 1 año, pues ya están cambiadas de color. Es evidente que ya no sirven, te van a causar daño si te las tomas, posiblemente están hasta colonizadas ya con hongos. Exactamente. ¿Verdad? Ese es un peligro realmente de andar consumiendo medicamentos caducados. Entonces, es mentira entonces que los medicamentos no caducan, sí caducan. Sí caducan, no podemos hablar. Lo tiene que decir un experto como tú, porque si yo checo redes sociales, si yo checo publicaciones que hay, lo mismo hay publicaciones que dicen lo mismo que estás diciendo y seguramente lo dice la autoridad, lo dirá la COFEPRIS, lo dirá la COPRISCAL, lo dice la autoridad en salud, la secretaría, lo dicen las gerencias de farmacovigilancia, como es en tu caso, pero hay quienes ven un artículo que dice, no es cierto.
un video de YouTube hecho por el Nopal AC y dicen, es que las medicinas no caducan, son políticas de tranza de la industria farmacéutica porque quieren hacerse más ricos. Fíjate, eso dicen, ¿eh? No podemos meter a todos los medicamentos en el mismo costal. Claro que Todos los medicamentos tienen diferentes excipientes, diferentes sustancias, diferentes vehículos y puede que unos se comporten de una manera que por su naturaleza sean más estables, pero puede que otros no. Entonces, como la población en general no somos expertos, no somos químicos y no podemos determinar si esos excipientes y esas sustancias son estables al cabo de 3, 4, 5, 10, 20 años, entonces, ¿qué es lo mejor? Tener precaución y no tomarlo, porque digo, pues en el mejor de los casos a lo mejor pues no se tiene la eficacia, pero en el peor de los casos pues no sabemos si ese producto puede ser incluso dañino, por lo que bien comenta el doctor, de que pueda ser que esté contaminado, que tenga algún hongo, que tenga alguna sustancia de degradación que puede incluso hacer daño al organismo. Entonces, pues aquí lo más conveniente, lo más prudente es respetar la fecha y comprar una nueva caja de medicamentos. eso es lo importante, ¿no? Lo más relevante, porque no ponga en riesgo su salud, amigos del auditorio. Siempre comuníquese con su médico, pregúntele, revise el producto y si ya está caducado y debe ser desechado. Hablando de medicamentos caducados, doctor, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué destino final se debe dar a un medicamento? ¿Va a la basura normal o a dónde va? No. Definitivamente hay instituciones que están dedicadas a recolectar este tipo de medicamentos. ¿Para qué? Pues uno, para evitar contaminación del medio ambiente, pero también para evitar el mal uso de los medicamentos. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que haya personas que recolecten este medicamento, que las instituciones o que la gente pueda tirar a la basura, que lo puedan reetiquetar y que lo puedan vender otra vez con otra fecha de caducidad, que es parte de lo que se puede encontrar dentro de los medicamentos falsificados, adulterados o piratas. Hay diferentes escenarios. Puede ser que un medicamento sí sea el medicamento original, pero que le hayan alterado la fecha de caducidad. Puede ser un medicamento falsificado en el cual la sustancia activa sea equiparable, que a lo mejor si hablamos de analgésicos, de antiinflamatorios, sea un antiinflamatorio más barato que el que ostenta la caja, que el que ostenta la marca, y que se maneje así. O puede incluso que sea simplemente pues algún sustancia sin actividad farmacológica. Por ejemplo, que sea alguna tableta, que sea puro almidón, que sea puro talco, que sea que no contenga nada y que se ostente, o que sea pura agua en el caso de una vacuna, y que se ostente con cierta actividad terapéutica. Entonces, es por eso que es muy importante adquirir los medicamentos en lugares confiables, en lugares... ¿Dónde hay contenedores, doctor, para llevar los medicamentos caducados? ¿Dónde hay? ¿En las farmacias? No en todas. Habría que buscar el nombre, no me acuerdo si se llama CEGEDIM o cómo se llama la institución, pero es una institución que se encarga de... ¿Pero tiene costo si te dan el servicio a tu casa, si van por el medicamento? Uno tiene que llevarlos. Uno tiene que llevarlos ahí. Uno tiene que llevarlos, o bien en el caso, por ejemplo, de que el laboratorio tenga un excedente o se le haya caducado, sí tiene que hacer una destrucción y sí se tiene que notificar incluso a las autoridades, sobre todo cuando son productos controlados. El mismo laboratorio tiene que invertir en destruir esos medicamentos que no vendió. De hecho, muchos de ellos son incinerados, ¿verdad? Así es. Son incinerados. Ajá. Sí, entonces, pues aquí, ¿cuál es la recomendación? No tirarlos a la basura y sí, comprar siempre los medicamentos en lugares certificados. Aquí sí lo barato nos puede salir muy, muy caro. Todos sabemos que hay lugares en los que venden productos aparentemente originales o que manejan algunas muestras y bueno, pues pueden ser precisamente falsificados o bien tal vez no sean falsificados, pero este tipo de lugares no tienen los cuidados de conservación que tiene una farmacia, que tiene un distribuidor. Es decir, a lo mejor lo tienen en un mercado. Entonces no podemos saber si están cuidando la temperatura, si están cuidando la humedad de los productos. Sí. Entonces es otra de las razones por las cuales se tiene que comprar en un lugar formal, certificado, y no es un problema menor. Hay estadísticas, hay números en los cuales se estima que en países con menos desarrollo, hasta un 15% de los medicamentos que compra la gente pueden llegar a ser piratas o falsificados. Pues esto es una información de primera mano. Usted ya lo escuchó de un experto aquí en el programa de Universo Médico, por eso el compromiso
de invitar a expertos en estos temas para poder orientarle adecuadamente. Yo quiero atentamente y con toda atención, desde luego, y gratitud, manifestarle que haya venido a nuestro programa el doctor Cristian Orac González, ¿va? González. Primero te ponen un nombre alemán, luego te ponen un nombre bien mexicano, ¿no? Bueno, importado de España, ¿no? Finalmente. Sí. Joseph Cristian Orac González. Ya me aprendí tu nombre. Tengo un cerebro de gallo, pero a veces se me expande un poquito. Le pongo un chip y se expande. Déjenle en Horak, doctor, está más fácil. Así es. Doctor, gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros esta conversación, esta plática con el Auditorio de Universo Médico y además gerente de farmacovigilancia del laboratorio RAM, a quien también considero mi casa. Agradecerle a ti, agradecerle al licenciado Eduardo Solís, que facilitó este asunto. Agradecerle a Ariel, que está por acá grabando el programa, porque estará por ahí disponible. Le daremos luego una dirección, estará disponible para que lo pueda ver. Sabina Barragán, muchas gracias, también se reporta. La gente que está reportándose, Sabina Barragán, te mando saludos. Ya le di el teléfono para lo de la tasa, se lo repito, 33 38 27 0068. Hay una llamada del auditorio que nos pasa aquí el ingeniero Quique. Celina de la Torre, mis pies están muy hinchados, el doctor me recetó espironolactona y Mixil, que precisamente es bumetanida, por las mañanas, y amlodipino por las noches. Se le hicieron los pies como si trajera calcetines, ¿qué dice? Calcetines o bolsas, ¿verdad? ¿Calcetines rusos? Calcetines rosas. Bueno, hay que ver si no trae un problema circulatorio, hay que ver si no trae un problema flevítico. Comuníquese al consultorio, ¿le parece, Celina de la Torre? 33 38 27 0068. Con mucho gusto reviso su caso, Celina de la Torre. Ya nos vamos. Gracias al ingeniero Quique Ruelas, gracias a toda la gente, gracias por apoyarnos en líneas telefónicas, el prompter, nuestros invitados y demás, el cafecito y todo esto que implica aquí. Yo soy Martín Dávalos, nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.